Buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Nacional de Administración Pública, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Control Parlamentario de la Fiscalización y Agenda para la Política de Combate a la Corrupción. Me permito presentar a quienes integran el presidium. Eber Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública. Ricardo Uvalle Berrones, profesor investigador de la UNAM y vicepresidente del INAP. Luis Manuel Pérez de Hacha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación, miembro del Consejo Directivo del INAP y autor de la obra que hoy presentamos. Gerardo Gil Valdivia, secretario del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel Martínez Ansúrez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP. Y Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Saludamos a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del mismo modo asociadas y asociados, alumnos del INAP y de las instituciones de educación superior que nos acompañan, así como a nuestros invitados especiales. Bienvenidos todos. Para dar inicio, pedimos al presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez, dar la bienvenida y nos dirija un mensaje. Con permiso. Pase sentado. Buenas tardes a todos los asistentes a esta importante presentación. Agradezco la presencia de nuestros comentaristas, el doctor Eber González Betanzos, el doctor Ricardo Uvalle, Luis Manuel Pérez de Hacha, el doctor Luis Miguel Martínez, a Gerardo Gil y desde luego al autor de la obra que hoy nos reúne, el doctor Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. La obra El combate a la corrupción y el control parlamentario de la fiscalización trata un tema prioritario en la agenda pública de nuestro país. Por lo tanto, nos congratulamos de presentar a ustedes la aportación que el doctor Romero Gudiño realiza sobre el asunto, quien sin duda es una de las personas más autorizadas para elaborar un análisis serio, pues su función como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación le permite conocer de manera directa la situación. Sin duda, es muy oportuno mantener el análisis y el debate abierto en torno a los grandes desafíos que se plantean a nuestro gobierno y a la sociedad, sobre todo cuando se llevan a cabo acciones que buscan resolver complejas y urgentes problemáticas. Como el mismo autor lo expresa, esta obra constituye la continuación de los trabajos previos sobre la fiscalización superior en México y el Sistema Nacional Anticorrupción, que ofrecieron una visión integral del caso mexicano, mientras que en el presente trabajo se busca extender el estudio al contexto internacional, que en cierta medida explica las grandes tendencias que inciden en los estados nacionales. Es de resaltar que en este documento se integran datos de 201 entidades de fiscalización de países que han sido analizados por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. En el primer capítulo se realiza una revisión de la idea de corrupción, destacando las particularidades que la distinguen en nuestro tiempo, además de que se enlistan y explican los principales factores causales que la producen. Así se recurre al análisis de uno de los principales mecanismos institucionales
que se han creado para realizar la fiscalización con el fin de prevenir el abuso y excesos de los servidores públicos en México, la Contaduría Mayor de Hacienda. Y en una travesía sintética se aborda su transformación hasta convertirse en la Auditoría Superior de la Federación. Lo mismo que la normatividad, políticas y programas que han existido en México para combatir la corrupción hasta llegar al Sistema Nacional Anticorrupción. Por su parte, el capítulo 2, que trata el control parlamentario de la fiscalización superior, aborda la división de poderes como medio de control del poder. No obstante, el doctor Romero Gudiño observa que este esquema está desfasado por las complejidades del mundo moderno y por lo cual, explica, han surgido los organismos independientes. Posteriormente aborda el desafío del control parlamentario y para ello explica qué entiende como fiscalización, cuáles son sus elementos básicos y los prerequisitos para que dicha función pueda verificarse, resaltando que la independencia es un factor crítico. Y del mismo modo se aborda la situación del control parlamentario en México. A partir de esto, el autor nos conduce a la revisión del control parlamentario a nivel internacional, pues uno de los grandes objetivos de este trabajo es analizar los niveles de independencia de las entidades fiscalizadoras en el mundo. El capítulo 3 ofrece una revisión de la evaluación y control de la fiscalización superior enmarcados en el Sistema Nacional Anticorrupción a través principalmente de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación. A continuación se abordará el control parlamentario de la fiscalización en el ámbito internacional, que se inicia explorando el origen y funciones de la INTOSAI, junto con las acciones que realizan otras organizaciones internacionales, Banco Mundial, OCDE, ONU, Transparencia Internacional, entre otras. Entre los diferentes hallazgos de este trabajo, se puede resaltar que los mejores resultados se desprenden del modelo Westminster y que países con niveles más altos en el índice de fiscalización y control parlamentario, al menos aparentemente, lograron mejorar en sus índices de percepción de la corrupción y viceversa. Finalmente, el capítulo 5 nos ofrece una agenda para establecer una política de Estado de fiscalización superior y combate a la corrupción, que propone un plan de trabajo en el cual se hace una redefinición de la corrupción y se presenta un nuevo enfoque para entenderla y medirla, para transversalizar la lucha contra la corrupción, que en síntesis se traduce en el rediseño de 3 sistemas institucionales, como son el penal, el jurisdiccional y el de fiscalización superior. Como es patente, esta obra está pletórica de análisis e información que son indispensables para entender lo que tenemos y lo que necesitamos para combatir la corrupción de manera efectiva. No tengo duda de que este trabajo constituye un nuevo aporte que será de gran utilidad para continuar avanzando en la intelección de las complejidades a las que se tiene que enfrentar la búsqueda e implementación de soluciones dirigidas a lograr avances sustantivos en el combate a la corrupción, y no solo por ello, sino que servirá de valioso material de análisis para todo aquel que esté interesado en conocer el tema. Los exhorto a su profunda lectura, que sin duda permitirá entender mejor las características y desafíos de las instituciones, así como las vías que hagan posible progresos efectivos en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. A continuación presento al doctor Eber Betanzos Torres. Ha trabajado en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la PGR.
donde ocupó el cargo de subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, actualmente subsecretario de la Función Pública. Por favor, doctor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Don Carlos, don Alejandro, Luis Manuel, doctor Valle, Alejandro. Quisiera expresar a todas las personas que hoy nos acompañan, en especial a la comunidad del INAP, el agradecimiento que tiene la Secretaría de la Función Pública, en voz de la maestra Arely Gómez González, que me ha pedido que transmita un mensaje a todos ustedes, por ser invitada en esta presentación del libro, reflexionar los contenidos que tienen que ver con el control parlamentario, de la fiscalización, con la agenda de la política pública de combate a la corrupción. Es una de las tareas más importantes que tiene a su cargo la Secretaría, y el hecho de que se esté reflexionando en una presentación de un libro, invitando a la lectura de un contenido que lleva hacia su reflexión, es particularmente valioso para nosotros como institución, pero también debo decir que hay además un motivante siempre agradable en lo personal, que es el cariño y el reconocimiento a don Alejandro, y el reconocimiento a una institución como lo es el INAP, que presta sus instalaciones, que además es uno de los coeditores de esta obra, para poder reflexionar juntos sobre el presente y el futuro de nuestro país a través de la administración pública. Les agradezco mucho este espacio que nos brindan. Quisiera mencionar que frente a nosotros, en este libro del doctor Valle, pues se va a concentrar el momento en el que se encuentra actualmente el estado del arte de la fiscalización. Además, pues es una reflexión que es producto de la experiencia de ser una persona que ha cultivado durante buena parte de su trayectoria profesional y académica el manejo de los asuntos públicos. Es una reflexión que además busca y expone diferentes hallazgos en este trabajo de investigación, en ese trabajo de puesta en práctica de las responsabilidades que son asignadas en los cargos, y que a pesar de que, y lo digo con todo respeto, es un texto que por lo técnico del texto y las referencias que es necesario hacer en el contexto de una reforma constitucional de tal calado como la que implicó el Sistema Nacional de Fiscalización y su congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción e incluso el Sistema Nacional de Transparencia, es complejo leerlo una vez y de corrido, es decir, sí va a requerir, me parece, un proceso de asimilación de los textos, pero, y por eso me parece que es lo valioso, es un texto de consulta para los profesionistas, cuya tarea de una u otra forma se entrecruza en diferentes aspectos con rendición de cuentas, con funcionamiento de órganos superiores de fiscalización. Y menciono esto porque me parece que es un texto que va a ser revisitado en diferentes ocasiones por parte de los especialistas que tratan estas materias. En el trabajo de investigación, quizá comparten esta experiencia los distinguidos panelistas, todos ellos que han desarrollado tareas de investigación en forma. Es muy común tener libros de consulta recurrente por parte de nosotros, precisamente por la invitación a la reflexión. Los criterios de rigor, los criterios de asertividad académicos que requiere un texto tan técnico, además nos ayuda a que los que están inmersos en el servicio público como un servidor podamos tener este diálogo y reflexión en el contexto de la aplicación de las normas, pero sobre todo en los fines y en los proyectos de las orientaciones normativas que están definidos finalmente por nuestra Constitución. La teoría y la práctica, desde un Estado de Derecho como es México, está dirigido por un texto fundamental, y eso hace que esa reflexión pues se desarrolle desde la práctica, pero también desde una realidad. Y aquí quiero subrayar algo que me parece particularmente bueno en los términos de la invitación a la reflexión que hace don Alejandro, que es la cita de ciertas notas que aparecen en los medios de comunicación, de opiniones de analistas además, que nos dan cuenta no solo de primera vista de la gravedad de las percepciones que puede haber sobre la necesidad de atender estas problemáticas, sino también de las convicciones de que es necesario reflexionarlo siempre en todas sus aristas, con toda su complejidad, pero siempre con un enfoque práctico. Los funcionarios públicos de la Secretaría de la Función Pública, me parece, y insisto en ese punto, vale la pena tener presente que hay una demanda social de que el servicio público se distinga por la integridad.
Y el hecho de que en estos textos se hable de un sistema nacional de fiscalización, pues habla de un aspecto fundamental, el ejercicio del gasto público, que sin duda alguna lleva a que la integridad no solamente está relacionado con el combate a la corrupción, sino también con un uso eficiente de los recursos públicos, un uso inteligente, un uso racional y un uso con perspectiva. Veo que el texto, además, por su multidimensionalidad, va a ayudarnos a que desde las diferentes disfunciones que provocan los ámbitos jurídicos, económicos, políticos, nos ayude a tener siempre presente que el fenómeno de la corrupción va a generar una deseconomía general en la dinámica del mercado, desde el punto de vista presupuestario, pero sobre todo en una deseconomía de la inversión de recursos dirigidos hacia el bien común, que no es otra cosa que establecer el propósito principal que han establecido nuestras cartas fundamentales. Es importante reconocer, como lo hace el autor, que la elevada presencia de una percepción de la existencia de una corrupción colusiva, que va a involucrar una voluntad deliberada de ciertos actores para contaminar un interés público con intereses privados, así como los riesgos que pueden presentar situaciones de clientelismo político no siempre identificables a plena vista, nos lleva a que la necesidad de establecer controles para evitar una captura del Estado y de los objetivos del Estado por estos fenómenos tenga que ser siempre presente. Cuando se llega a una situación en donde es necesario que los servidores públicos y toda la sociedad pongamos una forma de visualizar como una realidad presente en nuestra agenda pública y de gobierno, la necesidad de fortalecer nuestra integridad, representa sin duda alguna una llamada de atención valiosa para la comunidad que tiene en mente que lo que lo distingue es precisamente la integridad del bien común, pero también que los servidores públicos, quienes tenemos confiado que el Estado funcione y que dé buenos resultados, debamos regir nuestra actuación con base en un Estado de Derecho, que tiene sistemas que ayudan a controlarlo para que sea íntegro, un sistema nacional de transparencia, un sistema nacional de fiscalización, un sistema nacional anticorrupción, que van a constituir los tres soportes del sistema nacional anticorrupción y que en este texto se explican de manera muy sucinta, pero que también apuntan, y eso es siempre valioso, asuntos pendientes que son necesarios atender y que no se pierda de vista que nos encontramos en un periodo de transformaciones sociales, de instrumentación de una reforma, la más ambiciosa que recordamos se haya intentado, me parece, en los últimos 50 años en materia de integridad pública y de combate a la corrupción. Y bajo estos aspectos implica que nos colocamos todos en la necesidad de aportar nuestro granito de arena en la transformación de esta sociedad para recuperar una confianza en las instituciones y en la redignificación del servicio público. Estos aspectos, desde la reflexión teórica y práctica que plantea don Alejandro, me parece que son motivadores para la lectura de los servidores públicos, que son además potenciadores de la reflexión y del diálogo, pero sobre todo son muestra del interés que tiene la sociedad a través de sus mejores mentes, como la de don Alejandro, de aportar soluciones y reflexiones para la atención de esta problemática que a todos nos interesa, que pueda tener una solución próxima, presente y que además tenga un rumbo muy definido. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Betanzos Torres. Ahora corresponde presentar al doctor Ricardo Valle Berrones, doctor en Administración Pública por la UNAM, profesor del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de la maestría y doctorado del Instituto de Administración de aquí del INAP, actualmente profesor investigador de la UNAM y vicepresidente de este instituto. Por favor, doctor. Muchas gracias. Pues en primer término agradezco mucho al presidente de nuestro instituto, Carlos Reta Martínez, esta amable invitación para participar en la presentación del libro El control parlamentario de la fiscalización y agenda para la política de combate a la corrupción, escrito por el prolífico y muy productivo
investigador también, Alejandro Romero Gudiño, colega distinguido, a quien reconozco su aportación y sus ideas en un tema tan complejo y tan interesante como el que nos ocupa en esta tarde. Saludo también con todo gusto y respeto al subsecretario Eber Betanzos, al doctor Luis Miguel Pérez de Hacha y al doctor Luis Miguel Martín Sansúrez, director de nuestra Escuela Nacional de Profesionalización, y desde luego a todos ustedes. Este libro tiene un valor, yo diría, agregado, primero por su oportunidad, segundo por su contenido y tercero porque nos abre perspectivas muy importantes a lo que se llama el futuro. Es un libro que, para efectos de la exposición, lo voy a plantear en tres partes, comenzando primero por las cualidades que yo veo en la obra y que son producto precisamente de del pensamiento y la pluma y el razonamiento y la inteligencia de Alejandro Romero Gudiño. Me parece que es un libro que reúne un rigor de uso del método científico por el modo de ordenar, primero, un problema de estudio, segundo, las fuentes que acompañan el mismo, y tercero, por el modo en que elabora, construye y explica un tema tan complejo como es el de la corrupción, vinculado a un conjunto de instituciones que hoy tienen los gobiernos modernos, incluyendo México, y que tocan el tema del control parlamentario, de la fiscalización y la agenda de la política de combate a la corrupción. Hay aquí un trabajo muy importante que se llama trabajo de gabinete, un trabajo donde Carlos Fuentes decía, está la intimidad del investigador con sus angustias y con sus logros, pero más angustias que logros hasta no obtener el producto final. En este trabajo de gabinete se percibe una idea muy clara de cómo el autor organiza los capítulos, los materiales bibliográficos y particularmente el modo en que va construyendo lo que llamaríamos su objeto de estudio, que es el título del propio trabajo. Hay en este caso también un uso muy apropiado de lo que llamaríamos el método de exposición, que es complejo porque implica escribir con lógica, con coherencia, con argumentación y con una sistematización que va del principio del libro hasta la última letra, en este caso las conclusiones y la propuesta. Pero el método de exposición está bien logrado, su utilización, porque hay una muy clara comprensión del autor sobre el objeto central que anima la elaboración del libro. Creo que los verbos de analizar, comprender, explicar, están muy bien aplicados y nos llevan a un esclarecimiento de un panorama nutrido por varios frentes, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, pasando por los anexos y haciendo también gala del uso de datos duros como la regresión lineal, los datos y los coeficientes, que revelan además una destreza autoral para meter al elemento de medición temas llamados cualitativos, temas que requieren una gran definición de valor, pero que en la obra están muy bien planteados para señalarnos que el tema de la corrupción nos obliga a pensar también en valor numérico como un medio, y el medio le permite a Alejandro precisamente lograr este gran ordenamiento de ideas, el uso de conceptos y una explicación muy coherente en todos y cada uno de los capítulos. La investigación lidia con un tema complejo, mencionamos, porque es un tema que se puede definir de múltiples maneras. Es un tema que en metodología se llama, tiene ángulos multifactoriales, pero Alejandro tiene la certeza de enfocarlo hacia la comprensión de lo que está sucediendo en nuestro país, donde ya hay legislación, mandamiento constitucional y otros ordenamientos referidos precisamente a la definición de la corrupción como un problema, pero al mismo tiempo esbozar las soluciones para poder combatirlo con éxito o con eficacia. Un ejemplo de ello es el Sistema Nacional Anticorrupción, que está orientado precisamente como una forma de solución planteada institucionalmente, bajo muchos acuerdos, bajo una idea muy clara también de los ordenamientos, y en esa línea
es como el trabajo de Alejandro ocupa una mayor referencia y un mayor interés. Y por último, en esta lógica, el tema de la corrupción para este país ya es no solamente un imperativo de orden público, ya es un imperativo a razón de Estado. Estamos hablando ya de un tema que está vinculado en las actuales condiciones a la sobrevivencia sana y robusta del Estado, como lo decía Jesús Reyes Heroles al estudiar aquel trabajo importante elaborar en busca de la razón de Estado. Y eso significa que estamos en un tema que tiene impacto y daño de carácter estructural. Y cuando decimos estructural, toca a los individuos, a las familias, a la empresa, a la vida productiva y al propio ser del Estado. Es un asunto de conjunto de la vida de un país y de ahí el remedio, de ahí la terapia y de ahí la solución que se está planteando y en el propio Sistema Nacional Anticorrupción como un elemento de fondo, ir a fondo a amortiguar las causas, disciplinar las conductas y someterlas a un nuevo conjunto de incentivos positivos y negativos que son las reglas, precisamente con el objetivo mayor de disminuir los estragos de este fenómeno que ya nos está generando un problema que, como diría el Banco Mundial, como una hipótesis, o alcanzamos el desarrollo o nos estancamos y aumenta también la pobreza. De ese tamaño es como hay que ubicar el tema de la corrupción en México, vinculado al inteligente concepto de razón de Estado que acuñó muy bien Jesús Reyes Heroles. En ese sentido, el tema de la corrupción, antes de ver otros elementos del libro, quisiera subrayarlo en algunas de las aristas que es posible entenderlo y comprenderlo, porque la corrupción tiene también de origen un problema, no está a la vista de todos. Es un asunto que se mueve en la oscuridad, en el secreto, en la complicidad, en las alianzas y en las redes que tienen actores que deciden propiciar y generar la corrupción. No es un fenómeno natural, es un fenómeno intencional, diría Max Weber, con arreglo a medios y fines, y tiene muy claros los fines que se pretenden conseguir: obtener ventajas públicas con daño a la sociedad, porque lo que va en medio no es ni el interés público ni el interés general, es la apropiación de recursos y medios del Estado, entendido como la organización política de la sociedad, y aprovechar el ingreso al Estado y su permanencia, establecer un conjunto de ventajas y privilegios que hoy llamaríamos formas de patrimonialismo o formas de apropiación privada, paradójicamente desde un esfuerzo y de una entidad pública como es el Estado. La corrupción es un problema de valor, se cree en ella. Quienes están metidos en este tema lamentable y en este problema complicado, no lo hacen de manera involuntaria o inconscientes. Se dice en psicología y se dice en teoría de la organización que hay una voluntad expresa, se piensa el daño de la corrupción, se piensan las ventajas y los beneficios que se van a obtener, y en esa lógica se vuelve una práctica nociva y se vuelve una práctica perniciosa. Se vuelve también un conjunto de relaciones viciadas que enervan los ambientes institucionales, los desprestigian. Y un tema muy importante que señala Alejandro, para abundar en él, es que la corrupción es una forma de entender cómo ciertos grupos, los que están metidos en su práctica y en su elemento reiterativo, convierten al Estado en una forma de captura, y al capturarlo se rompe o disminuye el sentido público del Estado, el sentido general y el sentido universal, que aunque pueda estar constituido en las leyes y en las normas, los resultados, los saldos, los déficits, las deudas, los costos hundidos que dicen los norteamericanos en política pública y otros elementos se generan como grandes huecos y grandes hoyos que nos indican que hay un saqueo y un quebranto del patrimonio público que el Estado está obligado a recabar, a cuidar, a salvaguardar y para proteger. En ese sentido, la corrupción
se nos presenta como un problema de conductas clandestinas. Y la conducta clandestina es justamente eso, no es fácil identificarla, a veces ni por percepción. Por eso la corrupción se ha vuelto un tema de investigación en el gobierno, en las universidades, en los organismos internacionales, porque requiere búsqueda, paciencia y buen feeling para ir identificando las redes imperceptibles que logra generar y multiplicar y que apuntan precisamente hacia el fondo de las oficinas de los estados, donde se aguardan, donde se esconden y donde ejercen una influencia, desde luego, muy nociva. En este caso, para México, el tema de la corrupción es delicado porque cálculos estimados nos indican que por lo menos el 10% del PIB es lo que le está costando al país la vigencia de la corrupción. Implica un daño a derechos de propiedad, implica un aumento de costo de transacción y todo esto pasa por el tema de las finanzas, el presupuesto, el erario público, que son elementos comunes y compartidos porque su origen deriva de ese concepto que se llama la hacienda pública, que no es más que el lugar donde el contribuyente paga los impuestos y entonces se va generando una línea de desaliento, de descontento y de irritación cuando las noticias de la corrupción se extienden. Leemos en la prensa, en los estudios especializados, el común denominador es daño, daño y destrucción. En este sentido, la corrupción entonces puede tener algunas conductas que nada más las enuncio. La práctica de la cleptocracia, por ejemplo, el tráfico de influencias, el soborno, el uso de información privilegiada, el patrimonialismo, los costos hundidos, la extorsión y el pago de prácticas indebidas. Esta problemática, que ya está identificada afortunadamente para el caso de nuestro país, y paso ahora al libro, está en el primer capítulo del libro del doctor Gudiño, en un tratamiento muy serio, muy ordenado y muy bien planteado, que se llama precisamente el tratamiento de la corrupción como un problema público, un problema del Estado, un problema de la sociedad, un problema de la vida comunitaria. En ese sentido, un concepto que explicaría lo que estamos platicando es justamente reiterar el término captura del Estado. La captura deviene de alianzas, de camarillas, de grupos informales que así practican la corrupción, porque la corrupción no tiene ningún reconocimiento formal. Hay que subrayar esto. Quien está metido en la corrupción violenta el orden normativo, la regla de interés público, el reglamento y el procedimiento. Y la idea de captura del Estado no es un concepto formal, es una forma de entender conductas nocivas y dañinas. Y cuando se menciona el concepto captura del Estado, es para preguntarnos entonces, ¿dónde está la falla y dónde está el error? Un planteamiento hipotético en esta lógica es lo que a veces se llaman la insuficiencia o la debilidad de los famosos marcos institucionales. Otro enfoque dice, las instituciones son débiles, frágiles y no logran contrarrestar los efectos negativos. Son dos formas de abordar este problema, pero en el capítulo primero que el doctor Gudiño elabora, nos plantea no solo la definición necesaria de corrupción, sino las implicaciones, el desarrollo y lo que significa su abordaje desde el punto de vista de lo que es el poder público, que es el más comprometido a contrarrestar y a desactivar estas prácticas nocivas. Trabaja dos conceptos muy interesantes, uno de corrupción política y otro de corrupción administrativa. El de la corrupción administrativa refiere más a la inobservancia, es decir, al incumplimiento de reglas y normas que hay que acatar y que sin embargo predomina el elemento informal y no se hace. Y el elemento de corrupción política ya toca a la dirección del Estado, que Gaetano Mosca diría la clase política, Max Weber diría
el cuadro administrativo y más hacia abajo, diríamos, con Peter Drucker, la parte de operación de un gobierno, y entonces encontramos líneas y áreas y segmentos involucrados, algunos de ellos de manera decisiva, en estos propósitos que no son públicos, como no puede ser público hablar de las ventajas de la corrupción. Me parece que el trabajo en esa línea es muy interesante porque responde a un momento que en el país llamaríamos el esfuerzo por construir la gobernanza democrática, y este concepto de gobernanza democrática está justamente planteado en el libro y nos indica un nuevo patrón de gobierno, rediseño de instituciones, reforma de leyes, planteamientos que van orientados a buscar la coordinación, la convergencia y la confluencia de esfuerzos, como está diseñado precisamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, que viene a ser la respuesta mayor a un problema mayor. Esto que decía muy bien el doctor Betanzos es un punto importante de referencia para poder situar la magnitud y el alcance del Sistema Nacional Anticorrupción en relación a la magnitud y alcance que hoy tiene la corrupción, particularmente en el sector público. Me parece que Alejandro nos señala un punto muy importante también de ubicación. En el capítulo donde señala la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción, nos va a plantear verdaderamente 9 puntos que tienen una cualidad. Se enuncian como reducir el poder monopólico de las actividades del Estado, pero hay un elemento adicional, se puede convertir en una solución. Y ahí está uno de los aportes básicos de la obra de Alejandro. No solo articula problemas y diagnóstico, apunta y elabora soluciones, y no soluciones deseables y posibles, sino que podemos traducir también como soluciones factibles, es decir, de llevar a cabo, de cumplirse, de implementarse y de poder consumarlas en resultados favorables. Estos 9 puntos nos indican un modo muy interesante en que él concibe el problema de la corrupción en este país, y cada uno de ellos, no se los platico para que adquieran la obra, son muy interesantes, nos están diciendo que el problema de la corrupción lo podemos ubicar en un término propio de la teoría de la organización, en estrategias que nos indican tiempos, caminos y rutas, todo esto metido en la lógica de la decisión, en la lógica del acuerdo y en la lógica de mover la voluntad para poder contrarrestar, frenar y limitar la práctica de la corrupción. En esta lógica, entonces, podemos decir que el trabajo del doctor Gudiño, que es un libro muy interesante, es un libro que nos da muchas pistas para conocer hoy el panorama institucional que el país tiene y vive para hacer frente a las facetas complejas y diversas del tema de la corrupción. El mismo título nos lleva del libro a una consideración adicional. ¿Qué es en el fondo lo que aquí se está planteando? Más allá de conceptos y de ideas, tomo como referencia el libro de Aleja, el título, y podemos decir lo siguiente: lo que el doctor Gudiño está estudiando y le encuentra solución se llama la organización, la estructura y lo más complejo, el funcionamiento del poder. Este tema que ha llamado la atención de los clásicos y los contemporáneos, nos damos cuenta que tiene múltiples aristas y múltiples caminos, pero en la democracia el poder es muy claro en cómo se entiende y sobre todo cómo se controla. En la democracia, como método de gobierno, el poder tiene 2 aspectos fundamentales. Se eligen autoridades y una vez que tienen el cargo en sus manos, se diseñan los controles del poder. Ese es el punto clave y el punto cardinal de la democracia. ¿Quién controla el poder y en qué condiciones hay que controlarlo? Por eso el libro él se llama El control parlamentario. En un esquema de división de poderes,
es al órgano legislativo al que le toca realizar, en el sentido de la obra, la labor mayor del poder, y responde a una vieja idea de pesos y contrapesos, de que el poder se divide, pero el poder también tiene elementos de vigilancia. El poder no es independencia, el poder es autonomía, y si es autonomía, un Estado es autónomo en la medida en que los ámbitos que le integran, poderes, responsabilidad, atribuciones, son vigilados y son sometidos a la inspección y a la vigilancia, precisamente para evitar que el poder se pueda desbordar. Lo decía muy bien el inglés Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más. Un libro como este nos da la pista para evitar que el poder ingrese a lo que llaman los economistas los rendimientos decrecientes. El poder inteligente es previsor, el poder moderno es constitucional, es legal, atiende al principio de libertad y se somete a las normas de la democracia. Estas ideas, aquí planteadas de manera esquemática, las van a encontrar ustedes a lo largo del libro del doctor Gudiño, que es un libro que nos obliga a pensar y a entender el México actual en un reto fundamental: cómo son sus instituciones y cómo deben mejorarse para evitar el daño mayor, que es el tema de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ricardo Valle. Es turno de escuchar al doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en funciones hasta el año 2020. Por favor, Gracias, doctor. Don Carlos Zorreta Martínez, un gusto estar aquí presente en este foro académico, profesional, insignia de grandes generaciones de funcionarios públicos. 63 años se dicen fácil, pero bien construidos, bien cimentados. Muchas gracias por recibirnos. A mi amigo el doctor Eber Betanzos, de nueva cuenta en un foro académico, lo cual me complace gratamente, con independencia de que tenemos oportunidad de tener múltiples encuentros constructivos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Un saludo a la maestra Arely Gómez, por favor, con todo mi respeto. Y bueno, pues a don Gerardo, a don Luis Miguel y a Ricardo, un gusto compartir con ustedes aquí este panel. La relación con Alejandro nació meramente en el ámbito profesional, además de manera accidental, quizá accidentada. Luego la trasladamos al ámbito personal. He tenido encuentros muy gratos con él, hemos hecho, como se dice coloquialmente, buena química, y últimamente incursionamos en la parte académica. Este es el segundo foro al que me invita mi buen amigo Alejandro, colega, abogado, al que nos unen varias inquietudes e intereses intelectuales. La parte académica, preñada de alta dosis de pragmatismo, pues ya fue abordada por el subsecretario y por don Ricardo, que realmente ya me dejaron poco margen de maniobra para continuar elaborando sobre el tema. Pero creo que hay algunos elementos rescatables de pláticas que he tenido personales con Alejandro, intercambios de ideas, dudas y de orientación que con frecuencia le pido. Para mí Alejandro se volvió un referente en la parte de fiscalización, sobre todo referida a la Auditoría Superior de la Federación. Y ahora que el procedimiento de elección del nuevo auditor superior se ha vuelto tan crítico, está en un punto álgido, pues con mayor razón le pregunto, porque además Alejandro tiene una sensibilidad política muy bien desarrollada, conoce bien las entrañas de la Cámara, de la Comisión de Vigilancia,
y sus opiniones, si bien no es el que vote ni el que decide, no puede sustituir a todos los diputados, sí sus aproximaciones son finas, son sensibles, son puntuales. Recuerdo todavía por ahí por diciembre que me dice: oye Luis, esto ya se cayó, y no se sabía que se había caído el proceso, ¿no? Y 2 o 3 días, cuando ya nos enteramos de que no había humo blanco en la elección del Auditor Superior de la Federación. El tema de la fiscalización, a moción del buen Alex, perdón la forma coloquial en que me dirijo a ti, Alejandro, si eres la estrella hoy, me ha invitado a reflexionar el tema de la fiscalización desde el punto de vista jurídico. Es evidente que desde el punto de vista técnico es una materia muy compleja, muy vasta, muy intrincada, requiere además de conocimientos una experiencia bien cimentada, alimentada. Y desde el punto de vista jurídico, en el Comité de Participación Ciudadana hemos estado aquilatando, hemos estado valorando el trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, la forma en que se presenta la cuenta pública, que es una de las últimas consultas que te he hecho, y cuál es el estatus en la aprobación de las cuentas públicas. Si técnicamente no ameritan ser aprobadas, o bien es un tema político el que lleva a la no aprobación de la cuenta pública, que no es un tema menor, es la cuenta pública que no está aprobada y debe tener un rezago de 10, 12 años en donde dicho instrumento, que es el mecanismo a través del cual el gobierno rinde las cuentas de su administración, de su gestión, es un tema pesado, es un tema duro, retador, mutatis mutandis, es decir, en su equivalente es como si en una gran empresa mexicana, una de las grandotas, el Consejo de Administración no presentara bien las cuentas y por lo tanto no fuesen aprobadas o por el propio Consejo de Administración o por la Asamblea de Accionistas, es decir, eso es impensable. Y una empresa, entiendes, en el sentido lato, más grande que el país México, que ejerce un presupuesto anual, es un gran tema. Esa es de las últimas disquisiciones que he tenido con Alejandro sobre la materia. Pero me regreso al tema de la fiscalización como tal. El trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, podremos decir que es perfectible, mejorable, como todo producto humano, sin lugar a dudas, pero hoy por hoy, desde nuestra perspectiva, visto de fiscalización externa de los órganos, no la interna, que ejercen función pública, o los órganos internos de control, incluyendo los organismos constitucionales autónomos o los poderes, es un trabajo de un contenido muy valioso. Al menos es lo que permite de manera objetiva al ciudadano tener información veraz sobre los resultados de la fiscalización. Los informes son públicos. Quienes hemos pretendido incursionar a los reportes de la auditoría, nos topamos con el tecnicismo de los informes, que es propio de la materia. Tampoco debemos hacer un gran movimiento en torno a ello, pero una vez que detectamos el ritmo y la cadencia de los informes y de los reportes, podemos detectar, primero, las fallas y segundo, como decía don Ricardo hace un momento, las áreas de oportunidad. Porque estamos viendo ya en el discurso mediático, social y político que se ha construido, un estilo cansino que se ha vuelto ya pesado, es desgastante. El funcionario público, por definición, tiene el señalamiento de que es corrupto. A mí me parece que es un grave error.
debe ser todo lo contrario. Si volteamos a nuestro alrededor, empezando por este panel, nos encontramos que hay funcionarios públicos que traen bien puesta la camiseta, son honorables, traen el conocimiento y están entregados a una causa y permanecen en la labor que realizan durante años con el mismo entusiasmo y el mismo compromiso. Sin embargo, ya se ha construido, como decía, un paradigma negativo en contra del funcionario público, del servidor público, que es una concepción en contra de la cual estoy. Ahora que en el Comité de Participación Ciudadana hemos trabajado en los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, una de mis propuestas concretas y reiteradas con mis colegas fue que no construyésemos los formatos partiendo del hecho de que el funcionario público está escondiendo algo. Yo creo que tiene que ser al revés. Vamos partiendo del hecho de que el funcionario público no está escondiendo nada, ni tiene razón de esconder nada. Corresponderá al trabajo de fiscalización detectar dónde están las fallas y las omisiones. Pero eso es otra cosa, no es materia de las declaraciones patrimoniales y de intereses. Y por cierto, don Carlos, aprovecho, porque creo que en un momento determinado, conforme evolucionen los trabajos en la elaboración de los formatos, será muy interesante organizar foros aquí en el INAP, en aras de poder intercambiar puntos de vista ahora que estamos saliendo en un proceso de intercambio y de intercambio de impresiones y de recibir opiniones sobre los mismos, porque es un punto crítico para nosotros que estamos trabajando muy de cerca con Función Pública, pero también con la Auditoría Superior de la Federación, con el INAI, con el Consejo de la Judicatura Federal y con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, es todo un paquete. Pero regresando al tema de los informes de la auditoría, nosotros en el Comité de Participación Ciudadana lo que hemos detectado es carencias más, aptitudes menos, como se quieran ver los informes. Es oro molido para los efectos de los ciudadanos. Ahí están los fundamentos, están los hechos, por ejemplo, que han dado sustento a grandes reportajes que se han elaborado incluso con impacto mundial. No me quiero ir muy lejos. La famosa estafa maestra no fue un reportaje periodístico que se hizo de la nada, fue un reportaje periodístico que tomó como fuente primaria y directa los reportes de la Auditoría Superior de la Federación. Inclusive, las gráficas que se reprodujeron en medios de comunicación están en la página de la Auditoría Superior. Es decir, eso habla de la potencia de esa herramienta. Pero lo estamos viendo, que es otro de los conceptos, cuando yo llegué al Comité de Participación Ciudadana, en mi formación y de formación de abogado, lo traía enfocado, hoy lo puedo afirmar de manera desfavorable, negativa. Yo tomaba solo una de las 3 expresiones que menciona el artículo 113 de la Constitución en relación con la corrupción. Ese artículo habla de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción. Y yo tomaba sanción. Por lo tanto, vámonos a la sanción administrativa y todavía más, vamos a la sanción penal, que es la que en verdad duele hoy por hoy y de la que más se echa de menos. Conforme he ido trabajando, interactuando en este tipo de foros, me percato que también el trabajo de detección es muy importante. Tus investigaciones, tus trabajos, es decir, las auditorías, el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación.
de la mano con el de la función pública, pero el objeto del libro hoy es el control parlamentario. Pero hoy por hoy, creo yo que el trabajo de prevención es lo más importante. Y hace un momento don Ricardo hablaba de competencias, estructuras, organización, facultades, también de procedimientos. Las reglas, el derecho mexicano está suficientemente reglado. Hay una regulación muy específica en diversos procedimientos. Podemos sí especular y hablar que ciertos ramos del presupuesto carecen de reglas. Siempre hay que buscar las áreas de oportunidad para completar esas fallas. Pero en términos generales podemos hablar de que todo está controlado, todo está regulado. Es cierto que algunos procedimientos están rezagados, algunos controles. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué? En un tema que nos hemos especializado en el Comité de Participación Ciudadana y que tarde que temprano llevaremos a foros internacionales, el de las empresas fantasma. ¿Cómo es posible que las empresas fantasma sigan generando problema para desviar recursos públicos y blanquear capitales? Es inconcebible ese fenómeno. Siglo XXI, con la potencia que tienen las herramientas informáticas y que todavía sigamos con esa falla, es realmente inconcebible. Pero además tiene un problema adicional las empresas fantasma, y perdón que me vaya a mi tema, Alejandro, propiamente son no fiscalizables, no son fiscalizables. Es paradójico, podrá fiscalizarse un grupo, otro grupo aislado, pero además cuando se detecta el grupo, no se sanciona, no se actúa contra el grupo. Vamos al caso de Veracruz, que ya lo agarramos de moda y le estamos haciendo bullying. Y digo bullying porque no es el único estado que hace eso, ni con fondos de educación, de salud, no es el único. Tenemos estudios en el Comité de Participación Ciudadana de 5 años apoyados en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, en donde es espectacular el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma, en FASP, en FASA, de Fondo de Aportaciones en materia de seguridad, y el Seguro Popular. Espectacular. Y se sigue erogando, se sigue fondeando los estados. Ahí está el mecanismo de prevención que hay que fortalecer. ¿Por qué se sigue fondeando a los estados y la Auditoría Superior de la Federación detecta graves irregularidades en el manejo de los fondos? Vámonos a ejemplos mundanos. Es como si en casa, quien aporte, le damos al personal de servicio para que haga un gasto y no nos rinde cuentas del gasto. Y luego lo detectamos que se queda con dinero del gasto para él mismo y le seguimos dando semana a semana gasto para que se quede con él. Son esas cosas inconcebibles que tiene el sistema. Pero las empresas fantasma, que digo yo que no son fiscalizables propiamente, el INE ahora en esta temporada no sabe qué hacer con las empresas fantasma, y son el mecanismo idóneo, suculento para desviar recursos públicos como mecanismo para financiar campañas políticas, sin duda, de propios y extraños. Así fue en 2012. Pululaban. ¿Por qué me dicen? Porque ¿cómo sabes? Porque yo me dedico al derecho fiscal, de ahí nací, desde 1980. Y en 2012, pues todo mundo llegaba a consultarnos de que qué hacía con las facturas que les estaban ofreciendo de las empresas fantasma. Y luego se percibe, y la estadística del SAT lo avala, hay un disparo tremendo en las facturas apócrifas. ¿Por qué no se pueden fiscalizar las empresas fantasma? Personas, adultos mayores, no localizables, personas fallecidas, robo de identidad.
Les platico en esto del robo de identidad que lo comenté hace poco en la Cámara de Diputados, a invitación de mi buen Alex. Un ex jefe del SAT le robaron la identidad. Ex jefe del SAT, le robaron la identidad. Y con su identidad robada, crearon 81 empresas fantasma. ¿Cómo vamos a fiscalizar eso? No hay forma de fiscalizar ni no hay forma de sancionar. Entonces, movámonos a los mecanismos de prevención. Ahí está la solución. Se tienen que fortalecer las reglas, se tienen que fortalecer los procedimientos y se tienen que potenciar las herramientas informáticas. Seguir en modelos de fiscalización tradicional en estas materias, cuando la sagacidad y la intrepidez de los grupos delictivos son de quinta generación. No hay forma. Nosotros en el Comité de Participación Ciudadana, y el otro día lo platicaba con Alejandro, traemos algunas reflexiones, que se las comparto, muy de abogados, ad hoc, y ahorita don Ricardo hacía alusión a ellos de alguna manera. En un Estado de Derecho, el haber creado un sistema nacional anticorrupción es un contrasentido. Es un absoluto contrasentido, porque implica reconocer a nivel constitucional que el problema de la corrupción está profundamente arraigado en la estructura, en forma tal que el Estado reconoce que tiene que cambiar su diseño institucional, su diseño orgánico, su diseño funcional, para poder solucionar un problema que de suyo tendría que estar solucionado, o tendría que haberse prevenido, o tendría que haberse controlado. Algo. Pero ya está. ¿Qué vamos a hacer con él? Ayer participé en un foro y me decían, no me decían, más bien me espetaban, me echaban en cara. Oye, es que el Sistema Nacional Anticorrupción no ha servido para nada. La afirmación estuvo fuerte, estuvo radical, el para nada sí está radicalizada, pero yo creo que podemos decir que en cuanto a resultados de corto plazo, no existe algo tangible, es cierto. Sobre todo que los casos de corrupción siguen aflorando, y en esa parte el trabajo que está realizando algunos medios de comunicación, no todos, es de aplaudirse. Insisto, mucho de ese trabajo se realiza en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información que ahí se contiene. Lo que no estamos viendo es la parte de sanción, pero es por la parte del discurso que les digo yo que hemos creado en forma negativa. Queremos ver correr sangre de funcionarios públicos. Y los sistemas punitivos, los sistemas sancionadores no están constitucionalmente diseñados para esos fines. La venganza no es uno de los propósitos del Estado. La rehabilitación, o como dice el texto constitucional ahora, la reinserción, pero esa es la finalidad última punitiva sancionadora. La finalidad primera del Estado es evitar conductas que se salgan del entorno constitucional y legal perfectamente definido. Pero además esto vamos a ponerle otro añadido, que ya el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción lo logró. El funcionario público no es el único culpable, o no es al único que hay que señalar. En otras latitudes y en México se empieza a incorporar el discurso y ya está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los particulares también somos corresponsables en la comisión de actos de corrupción.
y con quienes más trabajo nos ha costado colocar este discurso es con los propios particulares. Porque hay muchos mecanismos defensivos, al contrario de lo que sucede con el servidor público. El servidor público está abrumado con acusaciones mediáticas, con acusaciones sociales, con acusaciones de sobremesa en las comidas, órale, sobre el servidor público. Está abrumado con sobrefiscalización, Alejandro, algo que hemos platicado. La fiscalización sobre el servidor público está sobredimensionado. A mí me parece que tendría que ser más pertinente y precisa y realista la sanción. Cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa presenta sus estadísticas de casos de responsabilidades de servidores públicos, es bien gráfico, ¿eh? En el gran porcentaje de 100 que presenta de casos, no recuerdo ahorita, 60 y tantos, se refiere a sanciones relacionadas con la presentación de declaraciones patrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Cuestiones formales. A la sustancia no está todavía atendida. La Auditoría Superior de la Federación, sanciones administrativas, recuperación económica, aceptable. Sanciones penales, brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Pero entonces decía, del servidor público, el servidor público sí está consciente. Y el servidor público tiene que callar, y el servidor público tiene que aguantar. Pero si nos vamos con los particulares, no, ahí sí ya cambia. El particular dice, es que es el funcionario. Históricamente ha sido el funcionario, primera afirmación. Segunda afirmación, es que no me queda de otra. Tercera afirmación, es que lo hace todo mundo. Cuarta afirmación, es que no me va a pasar nada. Y contra ese discurso es muy difícil luchar. Cuando empecé a dar mis primeras pláticas en estos temas, me fui al, es ilegal, pues si me agarras. Luego, pues es inmoral y, bueno, vamos haciendo esto más mundano. Vamos viendo cuáles son los efectos prácticos de la corrupción, algo de lo que se comentaba previamente aquí, por otro de mis copartícipes. ¿Cuál es el efecto práctico de la corrupción? ¿Cuáles son las consecuencias que te toca vivir? Porque hay algo que no ves particular, que es, si tú cometes un acto de corrupción pequeñito aquí, estás carcomiendo toda la estructura del Estado. Evidentemente con otro discurso, este es un foro académico. Estás carcomiendo los cimientos del Estado. Entonces eres tú aquí que como termita estás carcomiendo, y hay otro aquí, y hay otro aquí. ¿Qué estamos haciendo con todo el andamiaje? Derrumbándolo. Por lo tanto, cuando levantes el dedo flamígero particular y digas, en materia de seguridad pública, estamos como estamos por temas de corrupción, señálate a ti mismo. Es que yo no participo en los hechos de corrupción que tienen que ver con seguridad pública, es cierto, pero participaste acá. Lo mismo da el que mata a la vaca como el que le coge la pata, y perdón por salirme un poquito del contexto académico. Estamos todos coparticipando en un fenómeno de derrumbamiento de la estructura del derecho. Y si hablamos de seguridad pública, y hablamos de secuestro, y hablamos de contaminación, y hablamos de educación, y hablamos de salud, y no nos gustan los servicios públicos, una constante es corrupción. Pero no hablamos de la corrupción cuando se trata de licencias de uso de suelo, licencias de construcción, de establecimientos mercantiles, de espectaculares con el tránsito. Es un fenómeno complejo, es un fenómeno complejo. De hecho, algunos estudios sociológicos sobre corrupción dicen que en ciertas situaciones la corrupción es inevitable. No quiero decir que sí o que no, tampoco hay que satanizar a quienes incurren en hechos de corrupción o no, todo depende.
Lo que yo sí digo es, está prohibida constitucionalmente. Con esto hago una breve reflexión en torno a lo que es el libro, mi querido Alex, del parlamentarismo. Quedan otros cabos sueltos, como es si el combate a la corrupción, por ejemplo, es un derecho humano o no es un derecho humano. O hablamos nada más de derecho humano a la salud, a la educación, que resultan afectados por la corrupción. En el Comité de Participación Ciudadana presentamos un juicio de amparo. Para que procedan los juicios de amparo se requiere violación a derechos humanos. Y presentamos el tema no como violación a derecho humano, la corrupción de manera directa, sino de manera directa a otro tipo de derechos humanos. Por ejemplo, hay un tratado internacional que habla sobre el derecho humano al desarrollo de las personas, desarrollo en todas las facetas físicas, emocionales, culturales, sociales, políticas, y ahí es en donde se engarzó el tema de la legalidad del Estado y por lo tanto del combate a la corrupción. También hay un tema de legalidad, de exigir al Estado que actúe en lo que le corresponde actuar. También hay un tema de derecho a la organización del Estado. Por eso hay quienes señalan que el Sistema Nacional Anticorrupción no tuvo por qué haber nacido, que era innecesario. O quienes señalan que el Sistema Nacional Anticorrupción está muerto, con independencia de cuál sea una valoración del propio Estado, de los órganos constituidos del Estado, para hacer las valoraciones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que hay varios elementos muy plausibles. Uno, se reconoció ya de manera institucional la participación ciudadana. Yo creo que es un elemento central. Otro, se fortaleció la necesidad de que los órganos del Estado se tengan que coordinar de otra manera, en la operación, no del combate a la corrupción, en la operación de la integridad del servicio público y de la operación de los particulares, y de la interacción de los particulares con los órganos del Estado. Eso es bien importante. Y otro que también es muy relevante, se reconoció a nivel constitucional y legal que los particulares, las empresas, somos corresponsables en esta materia. Yo creo que ese tema ya llegó para quedarse. Y tan llegó para quedarse que en los tratados de libre comercio con la Unión Europea y el que se está renegociando con Estados Unidos, el tema de la corrupción no salió de manera fortuita, surgió por cuestiones prácticas. Las empresas cuando vienen a México quieren tener la cancha pareja, nada más, porque las empresas extranjeras tienen que cumplir con una legislación muy severa, muy costosa y que los pone en situación de riesgo, como ha sucedido, si no cumplen con su legislación en sus países, aunque celebren operaciones en México. Y de lo que se duelen es de que las empresas mexicanas no cumplen ningún estándar. Por lo tanto, lo que se está poniendo en los tratados internacionales es todos parejos. Vamos a tener cancha pareja. Entonces, tú, empresa mexicana, si vas a participar en un proceso de licitación con X empresa del Estado o cualquier dependencia pública, la cancha tiene que estar pareja y por lo tanto tú tienes que tener controles equivalentes a los que yo tengo en mi país. Y tienes que asumir las mismas contingencias y tienes que sufrir los mismos costos y el mismo desgaste administrativo y operativo de control. Y entonces sí vamos a estar parejos. Hoy por hoy, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, si viene una empresa extranjera a licitar, vamos a poner por ejemplo Pemex, que a las empresas extranjeras les ha ido como en feria, hay 2, 3 que les han impuesto unas multas terribles en Estados Unidos y en Francia, terribles les ha ido. Y no porque hayan cometido actos de corrupción, sino porque no establecieron los mecanismos de control que establecen sus leyes. Eso fue el problema que tuvieron. No hay actos de corrupción. Si viene la empresa extranjera hoy por hoy y contrata a mi despacho, por ejemplo, esa empresa extranjera me va a pedir que yo cumpla los estándares, yo despacho mexicano,
cumpla los estándares de la legislación americana. Y si yo a su vez subcontrato a Alejandro, me van a pedir a mí que vea los controles que Alejandro tenga y que sean acordes con la legislación americana. Es decir, ya no va a haber cabos sueltos y eso cada vez se va expandiendo. La realidad, son mecanismos preventivos. El mecanismo se va expandiendo poco a poco. La legislación canadiense es súper severa, la inglesa, la alemana, la francesa, es decir, el mundo se está moviendo en ese derrotero. A mí me parece que México difícilmente se puede quedar fuera de esas tónicas. Mi querido Alex, muchas gracias por participar, darme la oportunidad de estar aquí contigo. Dice el refrán popular que hay que sembrar hay que sembrar un árbol, tener familia y escribir un libro. A mí me consta que tienes una gran familia aquí con Ivonne, 2 preciosas hijas, pues libros tienes a pasto, más que hijos, y espero nada más que hayas cumplido la tercera parte, sembrar un árbol. Muchas felicidades, mi Alex, un gran gusto estar aquí con ustedes. Agradecemos la participación del doctor Pérez de Hacha. Y bueno, es momento de presentar al autor de la obra, doctor Alejandro Romero Gudiño, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el doctorado en Derecho con la distinción summa cum laude en la Universidad Panamericana y el certificado profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ejerce la docencia en los posgrados de las universidades Anáhuac, México Norte y Panamericana, donde también pertenece a los claustros doctorales y del Instituto Nacional de Administración Pública. Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, es autor del libro Innovación Judicial, publicado por la editorial Porrúa y la Universidad Panamericana. Entre sus cargos destacan subdelegado jurídico y de gobierno en Benito Juárez, director jurídico en Ban Rural, director adjunto de Servicios Jurídicos en CONACYT, director general de Asuntos Jurídicos en el Consejo de la Judicatura Federal y subcontralor de Asuntos Jurídicos en la Contraloría General, entonces del IFE. Actualmente es titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Desde luego, tengo que iniciar expresando una vez más y de manera pública mi gratitud al señor presidente Carlos Reta por esta invaluable oportunidad de presentarme ante la comunidad del Instituto Nacional de Administración Pública. Desde luego a mi amigo el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, que me hizo favor de fungir como un enlace de privilegio para la realización de este evento. Gerardo Gil, desde luego, una fuerza dinámica dentro del instituto que me permitió reproducir esta magnífica oportunidad. Quiero destacar la presencia de todos y cada uno de ustedes. Veo a muchos maestros que aprecio y de verdad agradezco su bondad, su generosidad de escucharnos, o más bien de escucharme a mí, alumno de ustedes, a colegas, amigos y sin duda alguna a mi familia. En esta ocasión Ivonne, mi esposa, me acompaña. Mis 2 hijas, bueno, no lo pudieron hacer, pero siempre han estado presentes y en efecto, tengo más libros que hijas y me costaron menos. Entonces, bueno, me aprecio a mis hijas muchísimo y a mis libros también. De mis presentadores, desde luego, quiero resaltar la magnífica síntesis que hizo don Carlos Reta, realmente extraordinaria. El doctor Eber Betanzos, de quien empiezo a tener una gran admiración, y no lo digo como un tema incipiente, sino como un tema que estos encuentros circunstanciales me han permitido progresivamente construir mi admiración y mi gratitud para Eber Betanzos. Y desde luego, en una referencia alegre, simpática, pues, quiero decirles que el doctor Betanzos tiene más grados que un termómetro. Verdaderamente es admirable. Le conozco 3 licenciaturas
2 licenciaturas, entiendo, o 3, ¿verdad? 4 licenciaturas, ya les digo. Maestrías, otros tantos, y entiendo que tiene 1 o 2 doctorados, al menos ya formalizados. En fin, mi querido Eber, mi admiración, mi gratitud y sin duda un saludo lleno de respeto y de admiración para la señora secretaria, nuestra admirada Arely Gómez González. Don Ricardo Uvalle, maestro permanente, de verdad, Ricardo, lo que hoy recibí fue una cátedra, al igual que todos ustedes, gratuita y que el INAP lo propició. Mi mayor expectativa ha sido que recuperas este término de razón de Estado que coincide precisamente con las propuestas que he de platicar con ustedes sobre una política de Estado y también delinear las 3 etapas que yo concibo en el tema de corrupción. Tus referencias metodológicas y de agenda, muchas gracias. Luis Manuel, nos conocemos poco, te admiro muchísimo, desde luego. Tus referencias a la fiscalización superior son muy estimulantes, todos estamos en ese trabajo y me incluyo, no porque esté en la AICF, sino ahora sí que en la contraparte, en el control del poder que es la Cámara de Diputados, Comisión de Vigilancia. Tus palabras ahora de destacar los elementos de prevención son verdad pura y es en lo que tenemos que trabajar de manera permanente. Una referencia, ahora que preguntabas públicamente si la corrupción es un derecho humano, quiero referenciar y recomendar la lectura de una tesis de maestría que presentó un colega nuestro justamente en la Escuela Libre de Derecho, Ignacio Carreón. Trata el tema y hemos ofrecido, luego de hacerlo en consulta con la Comisión de Vigilancia, la publicación, ya será el autor quien aborde este tema. Muchísimas gracias. Y miren ustedes, sé que las cátedras que hemos recibido han consumido un tiempo muy valioso, no quiero abusar de la presencia de ustedes, de sus agendas, pero vean, yo soy naranjero, yo lo que vendo es libros, no zumo de naranja, entonces quiero referirme a libros, si me permiten, nada más en algunos aspectos. Es la tercera ocasión que presento obra escrita sobre este tema de combate a la corrupción y cabalísticamente en estos 3 libros hay 3 bienes que yo presento, promuevo, presento y en la medida de mis posibilidades académicas también pondero y magnifico. Estos 3 bienes son, uno, el bien histórico, en donde resalto que años después, solo 3 años después de la independencia de este país, surge la Contaduría Mayor de Hacienda y con ella la fiscalización superior, la fiscalización de los recursos públicos. Y no solamente nació esta entidad, sino nació inserta en este régimen de división de poderes, en este régimen de control del poder y desde luego se hizo recepción de la razón y cuenta del ejercicio de estos recursos públicos precisamente en la soberanía de la Cámara de Diputados. Es ahí donde también encontramos el nacimiento de la Comisión Inspectora, hoy Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Un segundo bien es al que ya se referían, lo hizo magistralmente el doctor Betanzos, que si bien el Sistema Nacional Anticorrupción es la conjunción de 3 sistemas, mi punto de partida ha sido pensar, afirmar que el control del poder y el Sistema Nacional Anticorrupción están conectados por la democracia, como un imperativo que exige tanto la rendición de cuentas como la fiscalización. Este es el segundo bien que he presentado y desde luego en este tercer libro de la misma manera. El tercer bien es que he procurado siempre hacer evidencias empíricas
y ahora con mayor énfasis en los referentes internacionales. Y me permiten hacer una afirmación en sede académica, porque no ha sido unánime la concepción de este modelo Westminster, sino que hay corrientes sólidas, hay algunas líneas de investigación, incluso, bueno, informalmente platicaba yo con mi querido Ricardo Uvalle, el doctor Uvalle Berrones, y algo me hablaba de sus afanes académicos también por explorar esta línea en donde colocan a la fiscalización superior, al ente que le da vida a la fiscalización superior, en las autonomías del Estado. Yo, por mi parte, soy partidario, tanto en estas evidencias como en los referentes internacionales, de priorizar y de demostrar que este modelo Westminster, este modelo de control del poder en sede legislativa y con un órgano técnico, identifican áreas de oportunidad que en otros países tienen y que quiero referirme a continuación. Del libro solamente voy a hacer referencia a una parte. Detenerme, bueno, sería de veras abusivo, y con ello, bueno, quisiera yo dejar algunos otros temas para exposiciones posteriores. Me quiero ir al capítulo 4, donde quiero encontrar precisamente el entorno internacional, la visión periférica de este modelo, la visión periférica de la fiscalización superior en sede legislativa. Quiero decirles que trabajé con una amplia base estadística, por supuesto, mis limitaciones personales y en buena medida mi formación me hicieron contar valiosísimamente con los servicios de un estadístico y de un científico social que me permitieron ampliar esta base de datos y me permitieron entenderla. Ya lo decía don Carlos Reta, en efecto, acudí a las 201 entidades de auditoría superior que están y que pertenecen a INTOSAI, una a una. Y después, en una segunda etapa, se amplió la muestra con datos económicos, sociales y de gobernanza, que por ahí están, ya se dijo dónde, Banco Mundial, OCDE, Unión Interparlamentaria, pero se hizo una labor de sistematización y miren ustedes, se acudió a una base de datos con 71 variables. ¿Esto qué produjo? Y creo yo que es una oferta prima de este libro. Estamos ofertando dos índices de fiscalización. A uno de ellos le denominamos índice de fiscalización y control parlamentario, que mide el grado de desarrollo y eficacia de las instituciones, perdón el énfasis y ya verán por qué, dedicadas a estas funciones, considerando las variables que recomiendan los organismos multilaterales. Y el segundo es un índice de fortaleza institucional y confianza ciudadana, que mide el nivel de gobernanza, nuevo énfasis, relacionado con el desarrollo humano, confianza y bienestar de la población. ¿Por qué mi énfasis? Miren ustedes, tenemos hoy día tres maneras de medir corrupción. Una de ellas es la percepción, tan legítima como nosotros mismos, que somos los destinatarios finales o del combate o de los actos de corrupción, y estos índices de percepción son perfectamente legítimos, miden eso, percepción, a población abierta o bien a población objetiva. El segundo, y ya se refería mi amigo Luis Manuel claramente, a estos resultados de auditoría, estos resultados de fiscalización. Muy claros, muy objetivos, son fotografías, son datos precisos que nos permiten ex post reconstruir una línea, un proceso, pero nos dan indicios muy claros para combatir la corrupción. Percepción ampliamente difundido en el país, y enseguida haré alguna referencia. Auditoría, por sus propios méritos, está en el esquema de combate a la corrupción,
pero nos falta una tercera y no menos valiosa forma de medir corrupción y desde luego combatirla: capacidades institucionales. Y justamente estos dos índices, grado de desarrollo y eficacia de instituciones, nivel de gobernanza relacionado con desarrollo humano, confianza y bienestar, se orientan a este tercer rango de medición de la corrupción y su combate, precisamente en capacidades institucionales. Con estos índices logramos extraer 12 hallazgos. Quiero solamente destacar 6 de ellos, que será esta presentación para ustedes. El primero precisamente es que esta fiscalización y su control por parte del órgano de representación social opera en favor de la eficacia de gobiernos y la creación de confianza. Un segundo, fíjense, es que casi el 60% de los entes de fiscalización superior, precisamente de estos 201 países que pertenecen al INTOSAI, rinden un informe al Parlamento Nacional. Lo mismo sucede en México. Este informe del resultado de la Auditoría Superior lo rinde a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia. Si hace más de 200 años, así nació el esquema, se ha venido consolidando, se ha venido fortaleciendo, y en los referentes internacionales encontramos este dato duro, este dato básico. Justamente diría yo que este índice de fiscalización y control parlamentario muestra que el papel de la Comisión de Cuenta Pública, así se le llama internacionalmente, los famosos PAC, tiene la igual o mayor importancia que las entidades de fiscalización. Precisamente, este 60% y la aplicación de este índice nos demuestra, estamos en el camino correcto. Las entidades hacen un gran papel, pero no menor son los PAC, son estos comités, por una razón fundamental. Se le agrega valor político, valor de control de poder, valor administrativo en la comprensión de los datos que hay y sobre todo, y esa es la aspiración a la que nosotros proponemos, su inserción en todo el ciclo económico y presupuestal. Justamente decía Luis Manuel, ¿cómo es posible que sigamos otorgando presupuesto a estas entidades recurrentes en fiscalización negativa? Justamente es lo que pretendemos, que desde el inicio del ciclo económico presupuestal, con la expedición de criterios de política económica, hasta su conclusión, lamentablemente no con índices aceptables de eficiencia terminal, que es la dictaminación de la cuenta pública, en todo ese ciclo económico presupuestal esté presente la fiscalización superior y sus resultados. Ese día verdaderamente no solo vamos a reafirmar un modelo, sino que vamos a tener un control del poder en esta especie del mismo, que es el control parlamentario. Un tercer hallazgo, justamente que este modelo Westminster, don Carlos, tiene una calificación en el concierto internacional interesante. No se había hecho el ejercicio, ya lo hicimos y les presento un resultado altamente estimulante. México obtiene una calificación decimal de 7.84 en el índice de fiscalización y control parlamentario y de 6.55 en el índice de fortaleza institucional y confianza ciudadana. Primeros resultados de esta tercera vertiente de medición y combate a la corrupción, capacidades institucionales. En el concierto internacional hay una capacidad no solo histórica, no solo de percepción, sino con datos duros, con estas calificaciones, y precisamente en este libro lo presento. Un cuarto hallazgo. El índice de percepción de la corrupción, que nos gusta mucho y le gusta más a los medios,
tiene un gran valor. Yo, de manera premeditada, lo califico, es un índice lleno de legitimidad. Sin embargo, para estudiar este problema, para medirlo, para tener referentes de prevención, el índice de control de corrupción del Banco Mundial aporta más información y utilidad analítica. Hagamos índices de percepción, pero también acudamos a estos referentes internacionales. Ya hablé de nuestros hallazgos, pero Banco Mundial nos ofrece una perla que ahí debemos explotar. Un quinto hallazgo, me entusiasma mucho relatarlo. Hay una relación directa con la percepción de la sociedad sobre la fortaleza de las instituciones y por ende con la confianza que generan hacia los ciudadanos. Esta evidencia de la confianza ciudadana en sus instituciones de gobierno y en las propias expectativas de bienestar contribuyen a la reducción de la corrupción. Este no es un tema de discurso, lo ha sido, pero no, este es un tema también de datos duros y de referencias internacionales. Con ello, ¿qué quiero rescatar? El legislador no se equivocó, el legislador acertó. A sus razonamientos políticos, estos datos nos permiten confirmar que haber otorgado un mandato político fuerte a la participación ciudadana y confiarle, Luis Manuel, la presidencia rotativa del Sistema Nacional Anticorrupción es un perfecto acierto. No es un tema de discurso, lo puede seguir siendo, es un tema de datos. Miren, por primera vez, y yo siempre califico, el invitado de honor en el Sistema Nacional Anticorrupción es la participación ciudadana. La habíamos tenido presente, actuante, viva, vigente, con mayores coberturas, siempre con mejores competencias en su actuar, pero por primera vez le estamos dando un rango constitucional a esta participación ciudadana. Le confiamos la presidencia y al comité coordinador que preside esta instancia, esta participación ciudadana, nada más le otorgamos 5 facultades constitucionales muy robustas y trascendentes. Aquí hay datos duros para ello. Con estas reformas, desde luego, yo sí puedo afirmar, México no es un país de corruptos ni puede serlo. Si rescatamos esta confianza en las instituciones, si le damos el valor apropiado a los aciertos del Poder Legislativo y desde luego a la actuación de este comité, vamos a tener resultados. Me alienta muchísimo hablar de prevención, me alienta muchísimo, mi querido Eber, hablar de vinculación, me alienta mucho que en la academia, mi querido Ricardo, este tema siga tan vigente como la cátedra que nos has dado. Y desde luego, presidente Reta, ser aquí beneficiarios de esta hospedería académica insuperable. Me refiero al último hallazgo y con ello quiero concluir. Otro que me entusiasma sobremanera, la vertiente sociocultural. Ya lo dijo algún ilustre y que, bueno, fuimos muy rudos en su calificación. La corrupción es un asunto cultural. Pues tampoco se equivocó. Efectivamente, estos temas, esta vertiente sociocultural tiene una importancia alta, muy, muy alta. Aquí está en el libro estos datos duros con referentes internacionales. ¿Qué les puedo decir? Y hago la propuesta justamente en el libro. Yo propongo iniciar en una política pública, una política integral, como le llama la Constitución, con la ética, con la promoción del sentido del bien común y una reforma cultural. Este debe de ser nuestro punto de partida. Y después, solo después de este punto de partida, prevención. Creación de mejores condiciones socioeconómicas de ingreso, distribución y reducción de la pobreza.
Este es el orden. Los economistas lo invierten, tienen sus motivos. Yo lo revierto, y lo revierto con estos datos, con estos hallazgos, precisamente trabajados de manera, pues digamos, con una metodología que ya don Ricardo me favoreció con comentarios inmerecidos por lo que a mi persona refiere. Concluyo diciéndoles que esta política de combate a la corrupción no solo es una política gubernamental, también es una política pública, también es una política nacional y debe de ser, esa es la visión, una política de Estado, no solo por ir escalando los niveles, órdenes de gobierno, participación ciudadana, todo esto, sino miren ustedes, por la fortaleza que implica estos compromisos que México ha asignado frente a organismos multilaterales en esta materia. Ahí radica formalmente la política de Estado. En la realidad es la fortaleza que nosotros le damos, el valor político, incluso el valor en un juicio político hacia el combate a la corrupción. Con ello, simplemente quiero concluir y quiero rescatar alguna idea que ya mencionaba yo. Y me regreso a mi punto de partida, entre otros. El hablar de esta fiscalización en sede parlamentaria vinculado al presupuesto, a su ejercicio, a su evaluación, es una tarea que nos tiene que llevar también a una reforma cultural, dentro y fuera de sede legislativa. Exactamente con estos 6 hallazgos que ahora les he narrado, quisiera yo con ello concluir mi participación, agradecer una vez más al Instituto, con mucho agrado. El doctor Pérez de Hacha invitaba que en el Instituto se hagan una serie de consultas. Yo también quiero invitar al Instituto a que no solamente privilegie, como es mi caso y merecido, que un autor venga a presentarse a ustedes. Hay tantos temas que merecen, mi querido presidente, maestro Carlos Reta, ir generando conversatorios sobre temas específicos. Vale la pena que este tema forme parte de una agenda prioritaria en el INAP y con conversatorios sobre estos y muchos otros temas de combate a la corrupción, de política de Estado, política pública, ya lo decía yo, la parte ética, de bien común, reforma cultural, en fin, materias sobran para estos conversatorios. Desde luego, presidente Reta, mi gratitud, esa es mi propuesta. Puedo exactamente devolverme a donde empecé, con mi gratitud al INAP y el honor de formar parte de su consejo directivo. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Agradecemos al doctor Alejandro Romero Gudiño. Y antes de finalizar, el presidente del INAP, Carlos Reta Martínez, hace entrega de un reconocimiento a cada uno de nuestros comentaristas y al autor de la obra de esta noche. A Eber Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública, muchas gracias. Al doctor Ricardo Valle Berrones, vicepresidente del INAP. Doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y a nuestro autor, Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias a todos. De esta manera concluimos y agradecemos su presencia. Les invitamos a estar pendientes. Perdón, doctor.